Je m'appelle Amy Zanon, je viens de l'Espagne, je suis née à Buñol et à Valencia, du Méditerranée. J'écris principalement romans, mais aussi poésie, petites histoires, aphorismes, articles, pièces de théâtre. Et je viens ici pour présenter mon deuxième roman, Yamana, Terre du Feu. Mon premier roman est Son dernier voyage et fut finaliste de la deuxième prise de Fernando Lara en Espagne et à l'Espagne. Et j'écris aussi mon troisième roman qui fut finaliste le dernier novembre 2006 et de prise Felipe Trigo. Ce roman raconte une belle histoire d'amour entre les découvertes scientifiques et émotionnelles de grande profondeur et transcendance. Il est inspiré dans la vie réelle du anthropologue Martin Gusinde, né à Prussia les premières décades du siècle XX, et quand il allait à la Terre du Feu pour faire un étude de ces tribus primitives. Mais il est totalement une fiction. La nouvelle comprise les meilleurs ingrédients, mystère, aventure, l'histoire d'amour in un cadre historique exotique et inconnu, et aussi science, philosophie et spiritualité. Parce que l'anthropologue de fiction va à la recherche de l'origine de l'homme. Et la nouvelle parle aussi des mythes comme l'Atlantis, les déluges universels, etc. Et il est divisé en deux parties bien différenciées. La première partie est développée à la sud-part de Chili à Argentine, la Terre du Feu. Et la deuxième partie, à l'autre côté, latitude différente, et le nord-part d'Europe, à Norvège. Et en essence, la nouvelle est un appel à la paix et à la jumelage de la ville, de la pipe, et aussi un appel à chercher ce que nous ignorons. J'espère que vous allez donner l'opportunité de lire. Et merci beaucoup, Bernard, merci beaucoup à la librairie Les Ruelles pour cette extraordinaire opportunité. Merci. Alors, Amy, ¿nos puedes explicar cómo has escrito esta novela? Las inspiraciones que tienes para escribir, lo que te motiva a escribir. Muy bien, pues yo no busco normalmente las historias, me viene una imagen, una idea, una palabra y me inspiro normalmente en la naturaleza y si puedo pues ya empiezo a escribir. En el caso de Yamana, Tierra del Fuego, sucedió que estaba de descanso en la montaña unos días arreglando mi estudio, tenía revistas de National Geographic y de Geo, seleccionando cuáles me quedaba, encontré un artículo que hablaba de la tribu Yamana, una de las 3 tribus de la Tierra del Fuego. El artículo, en poquitas páginas, 2 páginas, reunía mucha información sobre su código ético, sus costumbres, sus rituales, y en el momento que lo leí tuve la inspiración para una bella historia de amor, el comienzo y el final. El contenido no sabía lo que iba a escribir, pero ese mismo día empecé a escribir la novela. Y sobre la marcha fui investigando y por el fenómeno de la sincronicidad, que es un fenómeno que lo experimentamos habitualmente todos, pero no siempre somos conscientes de ello, empezó a venir a mí toda la información también que yo necesitaba para la novela. Por ejemplo, en la segunda parte, que se desarrolla en Noruega con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz al antropólogo de ficción, pues todo lo que aparece, todos los datos que se aportan, vinieron a mí de una forma espontánea. Por ejemplo, se habla del tango en Polonia y es porque ese mismo día pues, había visto un documental en la televisión sobre el tango. También, por ejemplo, coincidió que en el año que el protagonista recibe el Premio Nobel de la Paz, en 1946, se lo dieron a Hermann Hesse, el autor alemán, que es todos conocéis, y yo he sido una lectora de Hermann Hesse desde muy joven, he leído todos sus libros, y para mí no fue una coincidencia, entonces utilicé un texto de Hermann Hesse en la novela también, que venía muy bien al cuento. Bueno, son pequeños detalles, pero para que veáis que sobre la marcha, cuando uno se mete en el proceso creativo, pues vamos generando más de lo que vamos necesitando.